todos. Bueno, pues yo continuando un poco con la ponencia de Sergio, vamos a centrarnos ahora un poco en la relación de SIEX con los registros sectoriales. Como trabajo en la Subdirección General de Frutas, Hortalizas y Viticultura, pues dentro de estos registros sectoriales va a cobrar protagonismo el registro vitícola, como no podía ser de otra manera. Entonces, para situaros un poco los puntos que vamos a ver en esta charla, vamos a ver esta relación de registros sectoriales, ya no tanto con SIE, sino con el REA, explicaremos ahora por qué. Vamos a ver un poquito también esta casuística del registro vitícola, por qué su importancia, mantener su independencia. Hablo de registro vitícola, pero bueno, de cualquier registro sectorial, por qué la importancia que tienen en mantener su gestión independiente del REA. Para luego también abordar un poco el tema de la interoperabilidad, cómo se van a relacionar estos registros sectoriales con el REA y por tanto con SIEX, para, como siempre, finalizar con una serie de conclusiones que son esas ideas principales, básicas, que son las que nos tendríamos que llevar a lo largo del día de hoy. Pues vamos a ver, Sergio ha hablado del REA, entonces, los registros sectoriales se van a relacionar exclusivamente con el REA, directamente con el REA. El REA, ya os lo he comentado, tiene un contenido mínimo definido que tiene información pues, de datos de cultivos, de edificaciones, de maquinaria agrícola, de la propia producción de viñedo, del cultivo del viñedo. Esta información, en muchos casos, está contenida en unos registros sectoriales gestionados por comunidades autónomas. En este sentido, hay que mencionar la diferencia, cabe destacar la diferencia que estamos hablando de registros sectoriales componente autonómico, es decir, la autoridad competente, la comunidad autónoma es la encargada de esa gestión de esos registros, de aquellas fuentes de información que ya se explicaron en los primeros días, que se incorporan, que relacionan directamente con la plataforma SIES por ser fuentes de información de la Administración General del Estado. Son diferentes fuentes de información. Entonces, estos registros sectoriales, para que nos vayamos situando, estamos hablando exclusivamente de componente autonómico, se van a relacionar con el REA y será a través de este REA que se canalice la información, se valide la información y se posibilite así la comunicación con SIEX. Si le puedes dar, Sergio, al cursor que aparece a SIEX. Perdón. Nada, no lo ves adivino. Entonces, el REA, digamos, que es el que se va a relacionar con la información correspondiente de estos registros sectoriales en función del contenido mínimo del REA con SIEX. Y ya con esa información en SIEX es cuando ya se está obedeciendo a los objetivos del SIEX, como puede ser la consulta y explotación de información que tenemos de estos registros sectoriales en SIEX. Eso es así una noción básica, ¿vale? Entonces, vamos a tener el ojo puesto en este componente autonómico hoy. Vale, ¿qué es un registro sectorial? Lo primero, ¿no? Pues el registro sectorial es una fuente primaria de información. ¿Y qué es una fuente primaria de información? Pues es una fuente de información única e identificable con una normativa propia, específica e inherente a la misma, lleva una serie de controles y gestiones específicas asociadas, por lo que hay una autoridad competente, unos técnicos designados encargados de llevar a cabo las gestiones propias de esta fuente de información, de este registro sectorial. El REA, en este sentido, lo que se encarga, y como os ha explicado bien Sergio, es de mantener la información de las explotaciones, de aquellos datos agrícolas, las explotaciones agrarias, de mantenerlas actualizadas campaña tras campaña. Digamos que tienen el resumen de la información de los registros sectoriales y los va manteniendo actualizados campaña tras campaña. ¿Para qué? Para relacionarse con SIEG y para relacionarse con el cuaderno. Importante también que tengáis esto en cuenta, el registro sectorial no se va a relacionar directamente con el cuaderno. Un viticultor que quiera usar un cuaderno digital de explotación no va a volcar el registro vitícola directamente al cuaderno, no. Es a través de esta canalización del REA, que hace de los registros sectoriales, lo que se posibilita el uso del cuaderno. ¿Vale? Son nociones básicas que tenemos que tener bien en cuenta. La siguiente, por fin. ¿Y qué registros sectoriales encontramos en este componente autonómico que se relacionan con el REA a través del contenido mínimo del REA? Es decir, hay información del REA designada que está ya en unos registros sectoriales definidos. Estos registros sectoriales pues encontramos el de explotaciones prioritarias, el registro de titularidad compartida, como puede ser el de productores de brotes, el de maquinaria agrícola, el registro de venta de producción de venta directa de la producción agrícola, el registro de la producción ecológica, registro de producción integrada, el registro de marcas de calidad
y el registro vitícola. Lo pongo en grande porque es el sobre el que nos vamos a centrar más y porque es uno de los registros sectoriales estandarte en esto de la interoperabilidad con el REA, con SIEX. Importante tener en cuenta de estos registros sectoriales y el REA, que la información gráfica de las explotaciones será única y centralizada. Es decir, van a compartir la misma gráfica, es un poco un recorrido a medio largo plazo, porque la interoperabilidad se está desarrollando para que la finalidad última es que la información gráfica sea la misma para estos registros y que esa información gráfica contenga la información de los mismos y que si hay una variación en uno de ellos, se vea en esa única gráfica común de registros, que es la que la base territorial la tiene el REA. ¿Cuál es la relación legal de estos registros sectoriales con el REA y con el SIEX? Pues el Real Decreto SIEX, el Real Decreto 1054 de 2022 y su desarrollo legislativo, que ya lo ha explicado Sergio, pues sabéis que va con una orden, una resolución, hasta llegar al detalle, que es el documento técnico de coordinación SIEX. En su anexo tiene el contenido mínimo, que ya os lo he explicado, y ahí es donde ya figuran los campos de información que contiene el REA, que pueden venir de solicitud única, de REGEPA o de los diferentes registros sectoriales. Cuando tengamos información que puede venir, por ejemplo, de solicitud única, y por lo tanto es una información declarativa, y sea coincidente con un campo de información, por ejemplo, de registro vitícola, siempre va a pesar el de registro vitícola. Se va a tener que contrastar, que validar esa información para que el que se priorice siempre sea la información que tenga de registro vitícola, por aquello que es una fuente primaria de información. El siguiente, por fin, Sergio. Del Real Decreto cabe destacar el artículo 6, que es el artículo que habla del Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas, disculpa, y el que pone un poco orden a esta relación de los registros sectoriales con el REA. Aquí te dice que las comunidades autónomas son las encargadas de establecer y gestionar un registro autonómico de explotaciones agrícolas en formato electrónico con el contenido definido en el anexo 1. El contenido mínimo que hemos venido desarrollando y que contendrá toda la información general de la explotación agraria y relativa a las unidades de producción agrícola. Nos estamos aquí olvidando de ganadera, ¿vale? Ya lo sabéis eso. El REA se nutre de información contenida en registros autonómicos administrativos, es decir, registros sectoriales ya existentes que poseen información que ha proporcionado el operador, que ese operador que la autoridad competente de esa comunidad autónoma ha contrastado con el operador y con los correspondientes controles, por lo que esa información ya está en poder de nutrir al REA. Entonces, lo que tenemos la obligación es, la administración es de incorporar la información de oficio, es decir, información que ya existe en un registro, es un poco la filosofía en general de SIEX, la información que ya existe vamos a incorporarla de oficio, por lo que no podemos pedirla por duplicado. Este artículo 6 del Real Decreto, además, establece una lista de legislación, de normativa, que es la normativa que da vida a los diferentes registros sectoriales, entre los que destaco o quiero hablar del Real Decreto 1338 de 2018, por el que se regula el potencial de producción vitícola, que aparte de desarrollar el régimen de plantaciones de viñedo, es ahí donde habla del registro vitícola. Vale, sé que no es el propósito de la charla hablar del registro vitícola en sí, pero creo que es importante tener algunas pinceladas de la idiosincrasia de este registro para comprender por qué nos mantenemos tan férreos en mantener su independencia, no tanto independencia, sino su gestión propia, plenamente interoperable con el REA y con el SIES, pero manteniendo a esas autoridades competentes, esos técnicos competentes, en su papel de mantener un registro vitícola fiel a la normativa que lo define. Para hablar de ello, pues quería hablaros un poquito de este registro vitícola y del régimen de autorizaciones para plantaciones de viñedo, porque en ese régimen de autorizaciones es donde surge el registro vitícola. Vale, pues este régimen de autorizaciones para plantaciones de viñedo es un régimen de carácter europeo. Viene definido en el reglamento de la OCM de 1308 de 2013. Es decir, todos los Estados miembros estamos acogidos a este régimen de autorizaciones. ¿Y qué es lo que plantea este régimen de autorizaciones? Que las plantaciones de viñedo de uva de vinificación solo puedan ser plantadas o replantadas únicamente si tienen una autorización.
Vale, esta autorización diréis, bueno, pues vas a la autoridad competente, la solicitas y te la dan. No es tan sencillo, es un proceso complejo que conlleva bastantes controles de terreno, de gabinete, o sea, lleva bastante gestión inherente. ¿Qué tipos de autorizaciones tenemos para que os explique un poco y que comprendáis o tengáis una idea de las gestiones que puede tener a nivel comunidad autónoma este registro vitícola y este régimen de autorizaciones? Pues tenemos dos autorizaciones principales de viñedo, las de nueva plantación y las de replantaciones. Las de nueva plantación. Bueno, pues aquí esto, un señor que quiera, un viticultor, viticultora que quiera poner una plantación nueva de viñedo, tiene que tener esta autorización, pero esta autorización está totalmente eh, compartimentada, está contingentada. España, bueno, todos los Estados miembros ponen anualmente un límite de hectáreas en las que se pueden destinar para plantar viñedo, de nueva plantación de viñedo. Este límite anual de hectáreas se define en un porcentaje que es entre el 0 y el 1% de la superficie plantada de viñedo 31 de julio del año anterior. Entonces, para que os hagáis una idea de la cantidad que puede suponer esto, pues para 2025, el límite que acabamos de poner, para 2025, para estas nuevas plantaciones de viñedo, serían 914 hectáreas en todo el territorio nacional. Esto es bastante poco, como podéis entender. Este límite anual del 0 y el 1% se decide a nivel del Ministerio en base a recomendaciones presentadas por organizaciones interprofesionales y en base a estudios económicos, por lo que se pretende al final es que haya un adecuado balance entre la oferta y la demanda, que no haya una sobreoferta finalmente de viñedo que perjudique a los precios y al mercado del vino. Entonces es un equilibrio bastante difícil de conseguir. Para haceros también una idea, España lleva desde el 2021 poniendo el límite mínimo a 0,1%. Estamos dando a 0,1% de la superficie plantada es lo que se está concediendo para plantar para nuevas plantaciones de viñedo. Entonces, de estas 914 hectáreas que tenemos este año, pues imaginaros, hay mucha gente interesada en poseer ciertas de estas hectáreas para plantar. Hay un procedimiento de concesión bastante complejo, que lleva meses, que gestiona las comunidades autónomas coordinados con el Ministerio, con una herramienta informática totalmente destinada a este fin, a este procedimiento de concesión de nuevas plantaciones. ¿En qué se basa? Pues ya disponemos de esas 914 hectáreas, las comunidades autónomas en base a unos criterios de admisibilidad y de prioridad definidos en el Real Decreto de Potencial de Vitícola, definen unas puntuaciones a los viticultores que han solicitado esta nueva plantación. Y aquí juega un papel fundamental el registro vitícola. ¿Por qué? Porque en función de las características de las superficies, por ejemplo, si un viticultor ha demostrado que ha tenido en los últimos 8 años viñedo abandonado, ese va a ser un elemento sancionador a la hora de poder solicitar, de poder adquirir una autorización de nueva plantación de viñedo. Por ejemplo, si es un joven viticultor, será un criterio de prioridad. Si tiene una explotación de pequeño o mediano tamaño, también será uno de los criterios de prioridad. Toda esta información la tenemos en los registros vitícolas de las comunidades autónomas. Vale, es una pincelada general. Luego, desde el punto de vista de las autorizaciones para replantaciones, pues también llevan un montón de gestiones asociadas, porque para poder tener una autorización de replantación, previamente hay que solicitar el arranque de ese viñedo que se quiere arrancar para replantar uno nuevo. Se tiene que tener una resolución de ese arranque, una solicitud de una replantación y una resolución en la que se aprueba esa replantación. Y además, estas solicitudes y autorizaciones pues, van acompañadas de los correspondientes controles que se tienen que comprobar en terreno que efectivamente ese viñedo se ha arrancado, que efectivamente ese viñedo, una vez se ha replantado, se ha ejecutado esa replantación y está presente en esa superficie. Entonces, son una serie de gestiones muy importantes que se mantengan en el registro vitícola y con lo que resulte se pueda proporcionar la información cotejada al RE. La siguiente diapositiva, por fin. Y entonces esto es un esquema para que veáis que estos registros sectoriales, que bueno, me he centrado en el vitícola por razones claras, porque es lo que llevamos en la unidad, son los que se proveen de la información que le dan los operadores, con los controles correspondientes que dicte la normativa del registro sectorial en cuestión, se valida esa información y esa información ya está, digamos, en poder de poder ponerse a disposición del REA
y entonces del SIEX. Aquí os pongo además este Real Decreto 1338 del 18, que es la normativa básica de potencial vitícola y de registro vitícola, que va a dictar la validez de esta información. Además, quiero hacer también una cuña informativa porque en diciembre, recientemente en diciembre del 24, hemos hecho una modificación del Real Decreto para incorporar un nuevo anexo 22 que recoja la información mínima común del registro vitícola, que ya estaba definida sobre todo a través del Real Decreto SIEX. Que el Real Decreto SIEX configuró esa información mínima del registro vitícola en función de lo que decían los reglamentos europeos que tenía que tener un registro vitícola. Pues ahora hemos querido hacer ese camino a la inversa para recogerlo en nuestra propia normativa y que sea exactamente en los mismos términos que define el contenido mínimo del REA, esa información mínima del registro vitícola, y que vayamos poniendo todos los pasos necesarios y facilidades posibles en conseguir finalmente la interoperabilidad de los registros. La siguiente, por favor, Sergio. De esta información mínima que tenemos de registro vitícola, ¿qué vamos a ver? Ya la ha visto un poco Sergio, aquí de deprisa. Disculpa. Igualmente tendremos información mínima a nivel de explotación, información mínima de registro vitícola a nivel superficie. A nivel de explotación veremos la superficie vitícola potencial. ¿Vale? ¿Qué es esto de superficie vitícola potencial? Pues un poco lo que os he explicado, las autorizaciones que se tienen en cartera para ejecutar las plantaciones, las autorizaciones en modo de plantaciones. No quiere decir que sea la superficie plantada, sino la autorización para esa nueva plantación o la autorización para esa replantación. Tiene 3 años de vigencia, por lo que es importante tenerla registrada en el registro para ver, el registro vitícola, para ver la vigencia que tiene y seguir pudiendo realizar el control de estas autorizaciones. La siguiente, porfa. A nivel superficie, ¿qué vamos a ver? Pues sobre todo la identificación de la parcela vitícola. Aquí sí que me paro a definir la parcela vitícola, porque en todo el proyecto SIES, en el REA, se ha hablado de la unidad de superficie, que es la DGC. En el registro vitícola hablamos de parcela vitícola. Esto ha sido también un trabajo importante a la hora de hacer coherente la información a nivel gráfico, de correlacionar la parcela vitícola con la DGC. ¿Pero qué es la parcela vitícola? Bueno, pues la superficie continua de terreno plantada de viñedo cultivada por un viticultor y destinada a la producción comercial de productos vitícolas o también al establecimiento de variedades de vid para la conservación de recursos genéticos o para el cultivo de viñas madres de injertos. En este sentido, en el bloque de información de nivel superficie para identificar la parcela vitícola, esta información se puede consignar de manera alfanumérica y lo importante es identificar con el código de la parcela vitícola, además de ir reseñando toda la información correspondiente a esa información de la parcela vitícola, información gráfica. Como puede ser la provincia, el municipio, la parcela, el recinto y demás. La siguiente, por favor, Sergio. Los datos propiamente del registro vitícola, pues lo que he hablado del régimen de autorizaciones, ya el tipo de autorización que tiene esa parcela, la fecha de concesión de esa autorización y el tipo de superficie plantada con esa autorización. La siguiente, por fin. Luego tenemos información ya propia del viñedo, ¿sí? Ya digamos más agronómicamente hablando del viticultor, porque volvemos a relacionar esa parcela vitícola con ese código de identificación, pero aquí también vemos información ya del tipo de porta injerto que lleva, el marco de plantación, el sistema de conducción de ese viñedo, si es vaso, espalderas, si es embarrado. Ya sabéis que en función, sobre todo del sistema de conducción, tenemos una mayor o menor rentabilidad o productividad de la explotación. Así también podemos ver información en este bloque de la superficie, si va la producción de esa superficie, si va destinada a alguna de las figuras de calidad, como puede ser una DOP, una IGP, o si está en los términos de esas DOPs, pero no va a una de las figuras de calidad, esa producción de vino. El siguiente perfil. También vemos información de la intervención sectorial vitícola en relación a las ayudas de reestructuración, reconversión de viñedos y de cosecha en verde. La siguiente. Y también veremos información de lo que es ya la producción propiamente dicha, de la declaración de la cosecha.
La siguiente, por favor, Sergio. Y ahora vamos a hablar un poco de la interoperabilidad, brevemente, porque es un tema arduo, muy técnico que se está todavía desarrollando. Esto sobre todo lo saben la Subdirección General de Ayudas Directas y la Unidad de Innovación. Este tema de la interoperabilidad de los registros vitícolas, en concreto, del registro vitícola con el REA y el SIEX, se metió en el Real Decreto SIEX, por el cual, en la disposición final cuarta de este Real Decreto, se modificó nuestro Real Decreto de potencial para hacer extensible que el registro vitícola de las comunidades autónomas tiene que permitir, a través de su interconexión con el REA, ese aporte de información al SIEX. Y las comunidades autónomas tienen que hacer lo posible mediante el desarrollo de las herramientas electrónicas y procedimientos adecuados para ello. Vale, pues es aquí donde la siguiente porfasencia, donde juega un papel fundamental lo que se denominó la hoja de ruta. Este es un trabajo que empezó en la unidad, en la Subdirección General de Ayudas Directas. Digo empezó porque antes estaba ahí innovación y empezó a través sobre todo del área de SIGPAC, el área de innovación, y en la Subdirección General de Frutas, Hortalizas y Viticultura colaboramos sobre todo por esa coordinación con los registros vitícolas de las comunidades autónomas. La hoja de ruta, la finalidad que tiene al final de todo es conseguir la interoperabilidad plena de estos registros, de registro vitícola con el REA. Pero el objetivo a corto plazo es hacer coherente la información gráfica y alfanumérica de la superficie de los registros vitícolas, es decir, de la parcela vitícola, con las superficies de las que habéis estado escuchando hablar en el proyecto SIES, que son las DGCs del REA. Ese es el primer paso para llegar a desarrollar una interoperabilidad plena. La siguiente, Sergio. Un breve resumen de esta hoja de ruta, porque como os he anunciado, es un trabajo bastante técnico, complejo, con muchas unidades encima de ellas y las comunidades también desarrollando este trabajo, poniéndolo en práctica. Entonces, quedaros con que para desarrollar esta hoja de ruta, primero los registros vitícolas tenían que volcar su información, porque no todas tenían la información a nivel gráfico de sus registros vitícolas. A nivel gráfico, para ello se puso a disposición una capa de parcela vitícola SIGPAC para que estas comunidades autónomas pudieran ahí volcar su información, esta información se pudiese tratar a nivel nacional desde SIGPAC. Paralelamente, las comunidades autónomas también tenían que cargar la información de viñedo en las DGCs de los REAs para seguir con el cruce, en el que si produjera un cruce de esta capa de parcela vitícola puesta a disposición del SIGPAC con la capa de recintos del SIGPAC, primero se haría este cruce, se resolverían discrepancias, posteriormente con esa capa de parcela vitícola, digamos, limpia, se procedería a realizar el cruce con las DGCs cargadas en los REAs que os comentaba, que habían cargado las comunidades autónomas, para luego finalmente tener a nivel nacional una relación clara entre la DGC de viña del REA con la parcela vitícola de la capa parcela vitícola del SIGPAC, es decir, de la parcela vitícola de los registros vitícolas. Es un poco confuso, pero finalmente es hacer eso coherente. La unidad de superficie que esté manejando el registro vitícola con la unidad de superficie que esté manejando el REA y que sepamos una DGC a qué parcela vitícola pertenece y que la información finalmente pueda ser trazada. La siguiente, Sergio. El objetivo de esta hoja de ruta es que se vaya repitiendo anualmente este proceso, que se vaya depurando hasta al final conseguir una correspondencia inequívoca de esa DGC con esa parcela vitícola. Es importante destacar que la base territorial del registro vitícola estará en el REA, esa información gráfica única que hablaba al principio, pero en base a la información proporcionada por el registro vitícola. Es muy importante, porque el registro vitícola es la fuente primaria de información. Soy pesadísima con esto, pero bueno, a través de las nociones que os he dicho un poco del registro vitícola, entenderéis el porqué de mantener este registro vitícola como fuente primaria de información y mantener sus gestiones propias dentro de este registro vitícola. La siguiente decía, bueno, como conclusiones, pues el nuevo registro de viñedos, fuente primaria de información. El registro vitícola proporcionará esta información al REA, digamos la información válida, para que el REA ya pueda posibilitar el uso del cuaderno digital de explotación al viticultor. El registro vitícola, pues digamos que es uno de los pioneros en esto de la interoperabilidad con el REA, fundamentalmente por este trabajo de hacer coherente la información gráfica de la parcela vitícola con la de la DGC.
¿Y cuál es el futuro que no es tan a largo plazo? Es el desarrollo de un servicio web que permita una comunicación rápida, ágil, entre los registros sectoriales y el REA. De modo que se intercambien información, que se pueda validar la información del registro sectorial al REA en tiempo real y que se pueda consultar la información exacta, no digamos de un año vista, sino la que tengamos en ese momento en cualquiera de los registros.